Vaya, cántela. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Así que es nuestro anhelo conocerlo más cada día. Vamos a cantar una vez más. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Canta, Yasmin. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Te adoramos, Padre. Purifica nuestras vidas, renuévanos. Toca nuestra vida, nuestro corazón, mientras te adoramos, Padre. Sea tu nombre glorificado en todo momento. Purifícanos, Espíritu de Dios, y restaura nuestra vida. Levántanos, Señor. Levántanos, Jesús. Queremos conocerte más. Queremos conocerte más a ti. Cámbianos, renuévanos.
No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, bello y tan hermoso Dios, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, bello y tan hermoso Dios, Jesús. Precioso Jesús, y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte, Jesús. Acercamos a ti para exaltar y que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Dios. No hay nadie como tú, Cristo. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes y Señor de señores, Jesús. Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Hermanos, que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Nada se compara a su grandeza, nada se compara a su amor, nada se compara a su presencia, nada se compara a tu misericordia, Cristo. Se compara tu misericordia y a tu amor incondicional. Traemos nuestra adoración a ti, que te quede claro, Judá, nada se compara a Cristo, nada se compara a su amor. ¿Qué, hijo? Sí, padre. Sean bienvenidos, hermanos, a nuestro primer episodio, a nuestro primer programa. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Pues nos vamos, tengo como las notas de lo que estábamos platicando de cómo se iba a llamar. Bueno, para ponerles en contexto, ya tenemos... Bueno, yo la verdad no me gusta mucho eso de los podcasts. ¿Cómo podcast? Podcast.
Porque al principio se me hacía como que no, pues ¿a quién le va a interesar escuchar a alguien más? Pero me di cuenta que uno aprende también de los podcasts, sobre todo algunos podcasts pues buenos, ¿verdad? Donde hablen de información, hablen de puntos de vista, etcétera. Y mi esposa, ella sí quería, ya tiene rato queriendo hacer uno, pero pues no encontraba también como el tema, el asunto, sí, el punto. Y pues dije, bueno, vamos a grabar con algo específico, que sea, yo pienso y yo creo que ella lo piensa de la misma manera, que el nombre del Señor sea glorificado, que lo que hablemos sea hablar de las obras de Dios, hablar de la majestad de Dios, hablar de la persona de Jesús, hablar un poco acerca de la palabra, que sea esa nuestra base del podcast, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito sobre eso, pues dijimos, ¿y por qué no hacemos los podcasts los domingos después del culto? Y que nuestro tema sea hablar sobre el sermón, sobre lo que se habló, la prédica. Y creo que nos pareció bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Pues en eso estábamos, ya teníamos como 4, pero uno de ellos era plática después del sueño, o plática dominguera, o conversando después, o al salir de la iglesia. Ya ustedes van a ver cuál es el que escogimos. De todos esos. After church, ¿no? O after church, Yeah. Que es al salir de la iglesia. Al salir de la iglesia. So, Ok, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? de Josué, pero hoy la prédica se basó en Jueces capítulo 2, versículo 10. Y para que los que no sepan, es que hoy le tocó predicar a mi esposa y tocó ese tema. Y vamos a hablar un poquito sobre los puntos que ella tocó o que el Señor le guió para tocar. El contexto hacia donde fue el tema, ¿verdad? Ajá. Y el versículo era en 2 de Jueces, el capítulo 2 de Jueces, el versículo 10, dice: después de que murieron todos, esa generación creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso, Yasmin? Cuando yo estaba estudiando, yo al estudiar e investigar, miraba muchas cosas que eran una de las causas, y una primordial causa era de que los padres dejaban de instruir a sus hijos en las cosas de Dios, o simplemente les dejaban de contar de las maravillas que Dios hacía en ellos. Dejaban de contar de las maravillas que el Señor hacía. Creo que a partir de ahí yo pienso que es un punto muy importante, porque creo yo que unos niños que crecen con las enseñanzas de la palabra que sean compartidas por sus padres, ojo, porque en unos puntos que ella hablado acerca de su prédica, el hecho de que vayamos a la iglesia, mucha gente lo sabe, no significa que somos cristianos. Pero también el hecho de que llevemos a nuestros hijos a la iglesia no significa precisamente, no asegura que ellos se aparten del Señor o que conozcan al Señor. Nuestros hijos tienen que tener un encuentro con Cristo, con la persona del Espíritu Santo. Y no sé, ¿quieras hablar un poquito más sobre el tema? Sí, pues la prédica en sí era sobre Josué. Como Josué, después de que él había tomado liderazgo y de que él los llevó a todas las victorias que el Señor les dio, como los muros de Jericó cuando cayeron, cuando ganaron la guerra por medio de la obediencia que ellos tenían hacia Dios, como ellos vieron todas esas maravillas, esos milagros. Después de la generación de Josué, y falleció esa generación, la siguiente generación no supo de nada de eso.
¿Y por qué no supo? Porque los padres a veces en vez de contarle cosas buenas, les contamos cosas imprudentes, o sea, cosas que no les va a edificar en ninguna manera, y más en lo espiritual. Y si somos padres prudentes, padres que queremos edificar a nuestros hijos, una de las cosas que yo puedo pensar es cómo no decirle a mi niño: mijo, cuando yo estaba por aliviarme, tú tuviste esta dificultad, y me decían, y yo no sabía, y así como no le voy a contar a él de lo que Dios hizo en él, si es un milagro. O sea, son cosas que él, y no tan solo él, sino que todos los niños de que sus padres han pasado por medio de dificultades tienen que saber. Y si no, va a haber una generación donde ya sea no quiera nada con el Señor y no va a saber nada del Señor, o las dos. Amén. Ella habló 3 puntos. Vamos a estar indagando un poquito sobre eso, metiéndonos un poquito de lleno sobre esos puntos específicos. ¿Te acuerdas el primer punto que hablaste? Sí, el primer punto era el evangelismo, o el evangelio comienza en casa. El evangelio comienza en casa, claro que sí. A veces como que dejamos, damos mucha enfoque a lo que nuestros niños aprenden, o lo que en la iglesia, lo que los maestros le enseñan a los niños, a nuestros niños. Y pues es verdad, los que son maestros de la iglesia, pues su objetivo o su función es pues enseñarles a los niños acerca de la palabra. Pero creo yo que nosotros como padres deberíamos ser los primeros, los maestros en sí. ¿Cómo se puede explicar? Yo lo que comenté es de que la primer y principal escuela debe de comenzar con sus padres. Exacto. Y los primeros teólogos que deben de escuchar ellos es papá y es mamá. Lo importante entonces de como padres es estar preparados. Sí. Para hablarles de Cristo, para enseñarles de una forma sencilla, de una forma práctica. Y forma práctica también puedo hablar sobre nuestra manera de vivir, que es lo más práctico, que ellos que a través de nosotros como padres ellos puedan ver el reflejo de Cristo, el reflejo de la palabra. Ellos van a tener raíces profundas en el Evangelio, ¿verdad que sí, padre? Sí, y ese era uno de los puntos, pero el siguiente punto... Pero antes de avanzar al siguiente punto, hay un ejemplo de la Biblia acerca sobre ese punto. ¿Cuál fue el ejemplo que de los ejemplos creo que fue primero Timoteo. Porque la palabra de Dios nos dice que desde pequeño él fue instruido por su madre Eunice y su abuelita Loida. Entonces ellas tomaron, esa oportunidad para la batuta. Sí, inculcarle las verdades del Señor. Y después de eso nosotros a veces vemos que los jóvenes pueden ser como, no, pero la palabra de Dios nos enseña por medio de Pablo que Timoteo, a pesar de ser joven, fue pastor, pero no tan solo eso, fue cercano colaborador yeah. de Pablo. De Pablo. Ahora, al él ser colaborador de Pablo, significaba que estaba firme en sus convicciones. No, y ahorita que estás hablando, oye, Timoteo, me imagino que él aprendió de Pablo, pero también Pablo nos especifica que su abuela y su mamá le enseñaron pues lo que viene siendo, digamos que la doctrina o la palabra. Pero sí, es importante que el evangelismo empiece en casa, el hablar de Cristo, que sea a través del hogar, amén. El siguiente punto, ¿cuál fue que hablaste? Que nuestros hijos no son exentos a alejarse de los caminos de Dios. Uno de los ejemplos que di fue Elí, el sumo sacerdote. Y sus dos hijos. Yeah. Ofni y Fitness, o sea, mucho ejercicio. Como sí, ellos, papi. a través de su padre, pues
quieras o no, estaban cerca, estaban dentro de lo que es el ámbito religioso o litúrgico de un culto o de lo que se hace En el templo. en el templo, pero no conocían a Dios. No conocían a Dios. No sabían, quizás escuchaban, pero en sí no sabían quién era Dios. Como quien dice, como Job, que decía: de oído te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Nada más lo sabían por lo que quizás escuchaba a su alrededor, pero que tuvieran una relación, que supieran quién era el Dios al que su papá servía, Ya. no tenían nada. Fíjate que la palabra de Dios es bien específica, que tenemos que nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Y eso involucra a los hijos que nacieron en la cuna evangélica, como se dice, tanto a los que estuvieron en el mundo. Porque es importante entender que en los dos casos se necesita el aceptar de Cristo, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Porque pues, a veces hay niños, en mi caso fui yo fui pues nacido en cuna evangélica desde pequeño, estuve en la iglesia, pero pues yo tenía que tener, y mi hermano también mi esposa, y teníamos que tener un encuentro con Cristo, como los que no nacieron en el evangelio, como los que nacen dentro del evangelio, tenemos que tener en un momento ese encuentro con Cristo Jesús, con Cristo, que le abrimos nuestro corazón. Y una de las cosas que también comenté era de que cuando yo estaba haciendo una investigación al tener, porque el Señor ya me inquietaba de esto, era de que unas estadísticas de los estadounidenses de hoy en día, que hay la generación más reciente, que son los 18 a 24, ellos son menos propensos a asistir a la iglesia y identificarse como creyentes, a lo opuesto a los ancianos de hoy en día, que son 74 años en adelante. Sí significa que los de 74 en adelante, obviamente, ya están, el Señor los pueda llamar pronto. Ya como ellos, pues sí, están más allá que acá, pero ya el Señor los puede llamar pronto. Pero el punto es de que si ellos fallecen y nadie tiene esa disposición de hablarles de Cristo a la nueva generación que ahorita está, o sea, la palabra de Dios pues no se va a escuchar, no van a saber quién es Dios, van a saber que hay algo sobrenatural, pero no van a conocer o saber quién es. Y nosotros como creyentes tenemos que ser esas personas que les digan y les testifiquen quién es ese Dios verdadero. Amén, es verdad. Podemos hablar, hay muchos puntos dentro de esos puntos, valga la redundancia, pero podemos hasta profundizar más, pero es solo una pequeña plática de después de la iglesia, el after the church, After church. Yeah. Y poder como reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Es bonito, yo creo, que tener un momento de pararnos y pensar en lo que Dios habló en nuestra vida. Hace poco, no tiene mucho, que hicimos un video acerca cuando fuimos a caminar y hablaba sobre eso, de que después del domingo el Señor nos dio una palabra, pero es importante pararnos, analizar y acordarnos de la palabra que el Señor nos dio, ya sea en la mañana, en la tarde, y que el Señor pues nos ayude a ponerla en práctica. Hay otro punto que tocaste. Sí, el tercer punto era de que el conocimiento de Dios, o sea, nosotros como padres y madres y abuelos incluso, el conocimiento, que nuestros hijos conozcan de Dios, es nuestra responsabilidad, primordialmente a los padres y a las madres, que ellos sepan por medio de nosotros, ellos van a tener ese conocimiento o van a tener esa ignorancia, y por la ignorancia, o sea, la destrucción de su alma, como quien dice, e incluso de sus vidas. Sí, es verdad, sí, es bien importante, pues sé que como padres y como cristianos, sobre todo, pues nos equivocamos, tenemos errores,
que a veces pues acarrean consecuencias, pero pues Dios es justo para perdonar. Él está abogando por nosotros, pero es necesario que seamos padres que amemos a la palabra, que amemos a Dios, que a través de nuestra vida podamos reflejar a Cristo para que nuestros hijos vean ese ejemplo. Y a través de nuestro ejemplo, a través de también pues enseñarle la palabra, pues ellos puedan crecer fuertes en el Evangelio. Y haciendo algo referente a ese punto, era de que yo estaba hablando del endemoniado Garadeno, donde el Señor lo libra de ese tormento que está pasando. Pero la palabra de Dios claramente dice en Marcos y en el capítulo 5, 18 al 19, donde el Señor le dice, cuando ya se iba a regresar, que el endemoniado quería seguirlo. Y le decía que él quería irse con él. Así como, yo me quiero ir contigo. Pero el Señor le decía que no. Él tenía que regresar con sus familiares, con sus parientes y decirles, hablarles y decirles qué había hecho el Señor con él. Y el hecho de que quizás la mayoría de la gente sabe de lo que pasamos, pero si nosotros no les contamos después qué el Señor hizo, o sea, ellos, pues se le pasó. Eso sí es cierto. A veces el Señor hace cosas grandes con nosotros, o nos ayuda con una oración que tenemos y Él nos la da, pero se nos olvida como hablarlo. Y sí es verdad, a veces tenemos mucho tiempo, ayúdenme a orar por esta petición de oración, pero cuando Dios la contesta se nos olvida exponerla. Agradecimiento. Podemos hasta preguntarle, ¿qué ya te respondió Dios? Y tú, no, así hace como un año. Sí. Pero sí es verdad, es importante recordar, hablar de las maravillas que el Señor hace. Porque eso también no tan solo nos ayuda a nosotros como creyentes, pero a la iglesia misma, o sea, la comunidad en Cristo, les ayuda para que ellos también tengan su fe firme. Y entiendan de que quizás nosotros no estamos viendo a ciegos ver o cojos andar, pero los milagros quizás son otros, como yo mencionaba a una mujer que es estéril y ver el milagro de sus hijos ahora. Y Dios sigue haciendo milagros de todo. Dios hace milagros y nunca va a dejar de hacer milagros, no importando, o sea, qué, pero que nosotros lo tomemos y digamos, oh wow, no podía pasar esto, pero el Señor lo hizo que sucediera. Es algo que nosotros tenemos que contarle más a la gente que no sabe o no tiene relación con Dios, que no conoce de Dios. Sí, que bien, es verdad. Es verdad, pues animarles a través de esta pequeña charla con mi esposa. En este punto específico, pues, ¿qué era? No, pues nada más era que sea algo como un refrigerio, ¿no? Algo así. Una reflexión. Reflexión o algo así, que ustedes sepan qué es lo que Dios nos habló a nosotros y esperemos que eso sea de bendición para ustedes. Amén. Todos tenemos en nuestras iglesias alimento espiritual. En este caso, en nuestra iglesia donde pertenecemos aquí en Kansas, se nos habló acerca de este punto, pero en sus iglesias se habló a lo mejor otro tema. O el mismo, en otra forma. O en otra forma, es verdad. Sí. Pero pues esto más que nada para que reflexionemos sobre lo que el Señor nos dio en el culto, el sermón, esa palabra que nos alienta, que nos vivifica. Amén. Aleluya. Y algo que sí quería decir antes de concluir era que cuando yo estaba haciendo la investigación y le decía a la iglesia que hay una generación hoy en día que se está levantando, teniendo comezón de oír de la verdad. Y una de las cosas que yo escuchaba era de que ellos
quieren algo verdadero, algo auténtico, algo realista, algo que ellos puedan ver y que ellos puedan acudir para saber que si ellos oran y el Señor les contesta, ellos saben que es algo verdadero, que les ayude en su vida cotidiana. Y esa generación es la generación Z, que son personas de 13 años a los 28 años de edad. Entonces, ¿yo cuál soy? Tú eres los millennials. Ay, padre. Tú eres los millennials, ya pasaste de eso. Pero los años pasan. Esa generación es la generación que está hambrienta. Y algo que veía yo en las estadísticas es de que si un padre es el que guía a su familia a la iglesia o los lleva a la iglesia, hay un 85%, si no me equivoco, que sus hijos crean igual que él y vayan a la iglesia. Pero si una madre, tristemente, aunque vaya ella a la iglesia, hay menos porcentaje que sus hijos sigan sus pasos. Pero cuán importante es que los padres tengan ese iniciativa, deseo, sí, ese deseo de servir al Señor. Pero algo interesante de esta generación es de que la generación se está levantando, pero la gente que se está levantando la mayoría son puros hombres. Y los hombres están anhelando algo tradicional como antes, de que ellos puedan sentirse como quien dice, o sea, hombres y así, como, no sé cómo explicarlo. Son datos, claro, es estadísticas, pero es importante que volvemos al punto, como padres, enseñarles a nuestros hijos, hablarles de Cristo, hablarles de las maravillas y que ellos entiendan aún desde pequeños que el Señor está ahí para escuchar nuestro ruego, nuestra necesidad, pero sobre todo de que en Él encontramos amor, encontramos paz, encontramos la salvación de nuestra alma. Pues ya para despedirnos. Pues ya, ¿verdad? Dijiste ya. Que para concluir era eso. Pues nada más una pregunta para reflexionar es de qué estamos haciendo nosotros para demostrarle a la nueva generación la verdad, la estabilidad, la autenticidad, ¿sí se dice así? Autenticidad. Autenticidad, y las maravillas de Dios. Y pues que el conocimiento de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros en todo? ¿Qué estamos haciendo? Es una pregunta interesante. ¿Qué estamos haciendo? Me involucro más. ¿Qué estamos haciendo, amigos? Familiares. Todos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo para que suceda? Entonces, Dios los bendiga y es todo por hoy, nuestro primer podcast. No, yo no tengo experiencia sobre esas cuestiones. Tenemos aquí unos familiares, Néstor, sobre todo Néstor es el más cercano, Suriel y todos ellos que tienen un poquito más de experiencia sobre esos asuntos, pero pues ahí poco a poco vamos a ir perfeccionando lo técnico, ¿no? y pues no sé, todo lo demás que se tiene que mejorar. Un saludo, Judá, allá a tus tíos, allá en México. Voltea ahí a la cámara, tremendo allá. Te están viendo allá. Saludos pues a la esposa. Amén, Dios les bendiga, que sea de bendición. Espero que sea de bendición este podcast, este episodio número 1. Ya. Quizás después tendremos visitas, ¿no? No, sí. Entonces pues, y si pues no es de bendición, pues todo ya lo hicimos. Pues sí. Dios los bendiga.